Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Dividend Talks, donde conversamos con referentes del mundo económico de las inversiones. Hoy en este nuevo episodio de cómo invertir en Estados Unidos y proteger el capital en el 2023. Profundizaremos sobre el contexto económico, composiciones de cartera y qué tener en cuenta para invertir en este 2023. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Santiago Goulart. Bienvenido. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Finanzas Corporativas por la Universidad del SEMA, socio consultor de INVEC y economista jefe del Grupo IDEA. Saludamos también a nuestro panel, Iván Chomer, CEO de Dividends, y Maximiliano Caras, director comercial de Dividends. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de la actualidad global, la volatilidad, ¿no es cierto? En este contexto bélico y de recesión, la inflación de Estados Unidos y Europa, ¿sí? La suba de tasas, ¿cómo impactan los mercados y qué efectos podría tener en Latinoamérica? Bueno, obviamente estamos viviendo un contexto que es más bien raro para lo que el mundo estaba acostumbrado. Si hacemos un poco de historia, digo, el mundo empieza a eliminar la inflación definitivamente en los 80, Latinoamérica más profundamente en los 90, y hoy pareciera que era un fenómeno que estaba completamente desterrado, que ahora volvió después de una expansión monetaria muy, muy fuerte. Y que obviamente empezó a llevar, por ejemplo, al índice de volatilidad a los niveles más altos que habíamos visto en la historia aproximadamente. Con lo cual, estamos empezando a salir de un proceso muy diferente y particular a lo que realmente veníamos acostumbrados. Con lo cual es un mundo que en algún punto salió a buscar mitigar esos riesgos, ¿no? Digo, uno cuando ve mucha volatilidad, que no sabe qué va a pasar, dice, vamos a lo más seguro. Y ahora empezamos a ver, me parece, una especie de salida de ese contexto. Digo, Estados Unidos estamos viendo cómo baja la inflación más rápido de lo que lo está logrando hacer Europa, mucho más agresivo con la toma de decisiones de tasa de interés y demás que Europa. Y eso le está dando resultados en términos de bajar la inflación y de volver a darle estabilidad. Si uno ve el índice de volatilidad, por ejemplo, está ya de nuevo en los niveles previos a la pandemia, lo cual te da a entender que el mundo empieza a normalizarse y a tratar de recuperar parte de rentabilidad de lo que perdió en el año 2022. Digo, en términos reales, el mundo perdió renta a lo que estaba acostumbrado y ahora tiene que salir a buscar en mercados quizás un poco más agresivos, como pueden ser los latinoamericanos, los emergentes en particular, que tienen un retorno mayor, un riesgo mayor, pero un retorno mayor para poder compensar un poco las pérdidas. Así que es un mundo que se está intentando reacomodar y volver a tomar las viejas costumbres de una inflación más baja, después de haber tenido un sacudón muy fuerte que te dejó con precios relativos muy distintos, suba de precios de alquileres, lo veníamos charlando previamente, pero en Estados Unidos es algo que subió muy fuerte, lo mismo pasó en algunos lugares de Europa, y que tenemos que ver ahora qué pasa con todo el contexto de commodities, ¿no? Que me parece que es lo más relevante, a ver si efectivamente los resabios de lo que fue esta invasión de Rusia en Ucrania termina siendo el golpe que uno hubiera esperado. Pero me parece que es eso, el mundo está tratando de buscar cómo volver a generar los retornos que lo acomoden nuevamente un año 2022 que fue bastante malo, y de ver si efectivamente las relaciones comerciales a nivel global van a cambiar. Digo, hoy quizás si Rusia pide perdón y se acomoda todo de nuevo, no necesariamente va a ser el principal socio comercial como lo era antes. Entonces el mundo empieza a buscar quizás algunos aliados por el costado, ¿no? Sí, Eso me sí, parece importante. sí, tal cual. Va a haber un poco de búsqueda de diversificación de proveedores, digamos, de los Totalmente. países a nivel mundial. Entonces van a, digamos, tratar de evitar ir a comprar todo a Rusia, lo que era en su momento Efectivamente. con ciertos activos y Y ahí creo que ciertos... hay una oportunidad para los países que podrían ser proveedores, caso Argentina. Caso Eso, ¿no? Argentina, claro, exactamente, podría convertirse, es lo que hablamos el otro día, en un partner estratégico, obviamente, de muchos países. Y lo que quería comentar con lo que decías vos recién, Santiago, que está muy bueno, me parece que uno de los factores, o sea, sí nosotros vemos una búsqueda del mundo un poco de reacomodarse, o sea, toda la instancia de la guerra Rusia-Ucrania, todo el shock que generó al principio, que me parece que está pasando esto, ¿no? El mundo está tratando de acomodar a ese contexto, claramente la guerra va a seguir, entonces ya el impacto que está teniendo va bajando cada vez, o sea, el impacto que está teniendo en el mundo, en los países, cada vez va bajando más, porque los países se van acomodando a esa nueva realidad. Sí me parece que es necesario destacar el cambio de paradigma con el tema tasas de interés, o sea, a nivel de inversiones, digo, ¿no? Pasamos de un mundo de tasa cero, donde había
mucha liquidez, o sea, mucho dinero en la calle, muchas instituciones saliendo a buscar inversiones de todo tipo, porque obviamente el costo de oportunidad era muy bajo, y obviamente hay un montón de activos que estaban floreciendo mucho gracias a eso, ¿no? Y ahora en este cambio, una suba de tasa bastante repentina, creo que una de las más repentinas de la historia de Estados Unidos, muy rápida, hace que obviamente haya un cambio de paradigma en los tipos de activos de inversión que buscan los fondos, las grandes instituciones y los inversores particulares, ¿no? Y eso se ve un poco con lo que pasó con muchos activos, criptos, bueno, obviamente acciones. Principalmente se van un poco más a economía real, la búsqueda de algo que tenga sustento real, ¿no? O sea, llámalo real estate, llámalo commodities, pero me parece que me parece que los años que vienen, los años venideros van a tender a inversiones más de ese tipo y no tan volátiles o sin sustento. Sí, Digamos, ¿no? sí, creo que estoy bastante alineado con lo que decís. De hecho, bueno, si lo ves en las cripto, digo, estábamos viendo el Bitcoin en particular, que quizás es la de mayor volumen, la más referencial dentro de un mundo que son millones de criptomonedas, pero que en su momento tocó $60.000 y después ahora estamos bordeando los 17.000, ¿no? No sé bien cuándo sale esto, pero básicamente estamos en esos niveles. Digo, entonces es una salida brusca de un activo que se pensaba que iba a ser, que era muy riesgoso y que la gente estaba muy dispuesta a eso. Ahora coincido mucho, me parece que se van a ir, que el mundo va a ir en búsqueda más de lo real y de lo tangible. En ese sentido, digo, un poco lo que se está esperando es, Estados Unidos fue muy contundente, como bien vos decías, en subir muy rápido la tasa de interés, dar una señal muy, muy fuerte, sin que su economía se deteriore, ¿no? Tanto, digamos. Estados Unidos estamos viendo que todavía sigue creciendo y Europa tiene una complicación mayor. ¿Por qué Europa no es tan agresivo con la suba de tasa de interés? Porque dice, ojo que nosotros venimos recesionando, ojo que nosotros venimos con un tema de que la economía ya no venía traccionando como nosotros esperábamos. Si le ponemos ese freno de mano, podemos volcar y por eso Europa se ve que la baja de la inflación todavía es muy pequeña en relación a lo que pasa con Estados Unidos. Entonces, creo que Estados Unidos la supo manejar, la pudo manejar mejor, está con bajo desempleo, con una economía creciendo y una tasa de interés que es alta, que se proyecta que siga subiendo un poco más todavía, hasta el año que viene va a ser un año de suba de tasas según lo que proyecta la Reserva Federal, y que eso efectivamente, bueno, tenga el impacto en reducir la inflación. Sin embargo, después lo que proyectan ellos también es decir, bueno, vamos a ir a una baja gradual de la tasa de interés a medida que la inflación se vaya acomodando. No es la idea sostener tasas reales tan altas porque ellos confían que van a poder bajar la inflación. Entonces, en ese sentido, va a haber un juego permanente entre cuánto están dispuestos a ceder y cuánto no, ya habiendo dado una señal muy contundente. Pero por eso creo, digo, hubo una pérdida bastante fuerte para quienes se quedaron invertidos en todo lo que era renta fija con los bonos como estaban rindiendo, y ahora es la oportunidad de salir a buscar algo con mayor retorno sin asomarse a tanto riesgo. Digo, todavía estamos en un mundo bastante incierto, se están tomando decisiones. Entonces, hoy la búsqueda es, necesito algo que no me dé tanta inseguridad, o sea, que sea un activo que yo me esté dispuesto a arriesgar un poquito, pero que eso me compense con un retorno interesante. Entonces, creo que el mundo está yendo un poco en esa búsqueda y buscando oportunidades. Digo, uno cuando ve el tema commodities y demás, hoy ves que las inversiones tienden a tener como esos colateral detrás para darle un sustento de qué es lo que están persiguiendo. Así que en ese sentido me parece que hay un camino para ofrecer instrumentos desde lo real que puedan ser algo más atractivos para el mundo. Pero me parece que a priori vamos hacia eso, un mundo que va a seguir subiendo tasas de interés y que en largo plazo, si logran controlar la inflación, van a tender hacia una baja más gradual, pero hablando ya 2025, una cosa así. Así que creo que hacia eso vamos. No, Santiago, compartimos totalmente con la visión y justamente desde Dividends trabajamos mucho en cómo acompañar, ¿no?, al inversor. Qué difícil hoy es tomar definiciones de inversión, de ahorro, de vida, ¿no? Y con este contexto que sobre todo la base está en la inflación, pero bien lo nombraste, porque justamente iba a comentar eso, la volatilidad en los mercados es históricamente, llegamos a un máximo, ahora se está acomodando un poquitito más. Lograron reducir ese aumento de inflación, pero igual estamos en picos históricos del 7 y pico %, que a niveles de la historia de los Estados Unidos es realmente muy, muy alto. Entonces, en este contexto, creemos que justamente el resguardo de capital
esto que hablabas de economía real, es un punto de resguardo muy importante para todos los que nos están viendo hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Digo, en particular cuando vemos el mercado inmobiliario, después vamos a cruzar Argentina y no Argentina porque son mundos paralelos, pero en general, digo, un poco el mercado inmobiliario, el real estate, lo que te permite, en Argentina en particular, y después hablamos más de afuera, pero es de alguna manera, vos si alquilás algo acá en la Argentina, la renta comparada es muy baja, es muy baja. Pero si vos te fijás lo que te guarda el capital en comparación con lo que pasó con los bonos, que pasaron de 107 a 20, de las acciones que se destruyeron con un Merval que está un octavo de lo que supo estar en hace 4 años, tenés un resguardo de capital muy fuerte. Y digo, si bien las dimensiones no son tan grandes a nivel mundial, pasa algo similar en el mundo. Digo, la renta es mayor, obviamente, en Estados Unidos, en Europa, un alquiler te da mucho más de lo que te llega a dar en la Argentina, pero termina siendo esa especie de resguardo donde también hay una búsqueda de buscar cierta rentabilidad, pero sabiendo que tenés un activo detrás que siempre se está sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? No hubo en los periodos de mucha recesión a nivel global una baja que acompañe tanto como sí sucede, por ejemplo, en el mercado accionario. Digo, hoy el mercado accionario de Argentina tiene mucho para recorrer al alza, con un riesgo mucho más alto, pero porque también se comió una baja muy importante cuando el país recesionó y que todavía crece el país y no está acompañando tanto las acciones, ¿no? Entonces, es como que logra atenuar mucho el mercado de real estate, y en particular podemos analizar varios, pero el de real estate en particular logra de alguna manera mitigar esos efectos digamos, de altas caídas de las crisis, ¿no? Sí, por eso siempre se habla de que el real estate es digamos, un activo de alguna manera preparados o que tiene una muy buena característica para proteger valor. Exacto. En momentos de crisis, ¿no? O sea, por eso, no te vas a hacer millonario probablemente alquilando, pero es como yo digo siempre, es como un elefante, va despacito, te protege, firme, Exacto. sólido. Entonces, me parece que, y por eso nosotros siempre, de alguna manera, hacemos hincapié en el real estate, porque de alguna manera los latinos lo tenemos muy a flor de piel, el real estate, por justamente la volatilidad en la que vivimos día a día, ¿no? Y lo vemos en muchos países de Latinoamérica hoy, que hay mucho cambio político, mucho cambio, mucha volatilidad económica, mucho cambio en condiciones sociales. Entonces me parece que dentro de eso hay una afinidad muy grande en el latino al real estate, al ladrillo, claramente como instrumento de protección de valor, ¿no? En ese sentido. Sí, claramente. Bueno, lo decías vos, digo, Argentina es un poco particular en varias cosas, pero el mundo, y en Latinoamérica en particular, la política es un caos. Digo, uno analiza Perú y te dice, che, que baja inflación, sí, pero tiene a su expresidente en la cárcel, pasaron por 5 presidentes, mantiene al presidente del Banco Central, lo cual te da una idea que por lo menos quieren hacer algunas cosas bien de largo plazo, pero sí hay mucha volatilidad permanente en lo que está pasando en la política, ¿no? Y ahí, bueno, todos los activos de salir un poco del riesgo son muy valorados por poblaciones que obviamente sufren los cambios políticos todo el tiempo. Y en Argentina más, porque no solamente tenemos cambios políticos, sino que también cambia el presidente, cambia el presidente del Banco Central, cambia toda la estrategia de la economía, con lo cual es como mucho más, como que duplicamos esa volatilidad porque no hay mucho sendero de largo plazo. Entonces creo que acá siempre termina siendo esa especie de resguardo. Si uno escucha a sus abuelos, te dicen invertir en ladrillo, digamos, ¿no? Lo bueno es que el mundo diversificó un poco más las formas de hacerlo, ¿no? Digo, en México hay un mercado inmobiliario que te permite... las fibras. Bueno, exactamente. No sabía cuánto meterme, pero sí. Y que te permite no tener que contar con una herencia para poder comprar un departamento entero, como sí es la lógica acá. Vendría a ser lo mismo que a un REIT en Estados Unidos, digamos, exactamente, en México, ¿no? Pero sí, 100%, y está claro, con lo que decías vos antes, cuando uno habla del real estate puntualmente, si tocamos un poquito más este tema, digo, la posibilidad de tener un activo que esté fundamentado por alquileres, necesidades reales de gente que necesita vivir, comprarse un departamento, y que salga un poco de lo que es la especulación de un mercado que ya se mueve por otras variables, es una de las razones que hace que el real estate un poco se separe, ¿no? De esa volatilidad y tenga otro tipo de movimiento distinto, ¿no? O sea que eso está muy bueno. 100%. Muchísimas gracias. Y un poco relacionado con eso,
Medio que lo mencionaron un poco, pero ¿cómo ven la caída que tuvieron las criptomonedas este año, la volatilidad de instrumentos financieros por el contexto global? Algo ya habían hablado. Sí, bueno, me parece un poco que lo que está pasando es eso, digo, nosotros veíamos, y lo mencionaba Iván también, pero en los momentos en los cuales hay hiperliquidez, o sea, una tasa de interés muy baja, el dinero tiende a buscar lugares para alocarse para tratar de ganar algo de renta. Digo, entonces, si vos ves que la tasa de interés está demasiado baja, decís, bueno, ¿dónde puedo poner la plata para que esto me dé algo de retorno? Eh, y las criptomonedas, digamos, se crearon muchos, no solamente criptomonedas, esto también afecta al sector real, que es como había plata fácil, digamos, de alguna manera, muchos proyectos de inversión nacientes empezaron a recibir mucho capital, por ejemplo, de Venture Capitals. Digo, si uno ve lo que pasó en los últimos 2 años, había, digamos, de alguna manera un récord en, bueno, estamos en una economía que recesiona, pero sin embargo, mucha plata invertida en nuevos proyectos. Y eso, cuando el mundo se empieza a dar vuelta y te suben la tasa de interés y el dinero empieza a costar más, decís, che, yo sigo apostando a este proyecto que es tan riesgoso, cuando ahora puedo hacer otra cosa, y empezás a sacar plata de ahí o a no apostarle tanto. Y muchos proyectos que van a medio camino. Y digo, lamentablemente pasó acá en la Argentina. Con muchas empresas que empezaban a, sobre todo lo que tiene que ver con fintechs, empezaban a crecer y demás, y empezaron a decir, se nos está cortando el chorro de afuera, tenemos que hacer reestructuraciones acá. Y eso obviamente te afecta, ¿no? Y sí, eso es lo que hizo la suba de tasa de interés. Es un reseteo mundial, digamos, de las condiciones de mercado a nivel negocios, a nivel inversiones. Entonces, de alguna manera, como decías recién, la plata fácil, líquida, o sea, la abundancia de plata en la calle por el hecho de que no tengo contra qué compararlo. Exacto. O sea, voy a un bono y me da cero, entonces la tengo que poner en algún lado, hacía que, por ejemplo, activos como las cripto, y no solo el Bitcoin, ¿no? Porque hay muchos subactivos ahí dentro de esa industria, Exacto. Otro tipo de monedas, derivados de las mismas monedas. Entonces, todo ese tipo de instrumentos de inversión, cuando la plata es, digamos, muy barata, empiezan a ser atractivos porque, bueno, a ver, listo, muchas cosas no puedo hacer con mi dinero hoy, tengo que especular con algo. Claro. Entonces, las cosas más especulativas tienden a ser un poco más atractivas. Cuando las condiciones, cuando la tasa de interés cambia, sube, y no solamente las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sino que a la par empiezan a subir bonos corporativos americanos, activos que siguen siendo muy serios, no del mismo nivel del bono del Tesoro de Estados Unidos, pero realmente muy atractivos como instrumento de inversión, que también suben en consecuencia la suba de la tasa. Entonces, obviamente, ya uno dice, bueno, ¿para qué voy a especular, para qué me voy a arriesgar con una cripto que me da, no sé, vamos a poner un 8, si puedo ir un bono que me da un 5, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a cambiar la regla del mundo. Es De una hecho, topadora. Muchas Sí. cripto que pues, nacieron y hay un montón todavía, subieron de precio así y murieron al día siguiente y murieron. O sea, es como que eso pasó muchísimo y es un mercado que se tendió a depurar. Entonces quedaron los que realmente tenían algún fundamento que todavía le creemos que algo existe detrás de Es eso, ¿no? la famosa frase de Warren Buffett, ¿viste? Cuando baja la marea, Sí, se ve quién sí, está sí, nadando desnudo. Es definitivamente, así. definitivamente. Entonces, yo creo que, digamos, sin hacer un juicio de valor sobre las cripto en sentido de si como inversión eso no es un buen negocio, obviamente eso creo que está por verse, me parece que tienen mucho camino por recorrer las cripto, la tecnología blockchain, pero sí me parece que esta topadora, que es la tasa de interés a nivel mundial, hace un reseteo en las condiciones y por eso modifica sustancialmente el valor de este tipo de activos que son muy especulativos. Me parece un poco mi visión. Buenísimo, muchas gracias. ¿Vos, Maximiliano, querías Estamos comentar algo? totalmente de acuerdo los tres. Destaco que es un mercado realmente muy nuevo, que hay mucho por ver y qué es lo que va a pasar. Claramente, cuando la plata es barata, es fácil distribuirla en distintos proyectos de inversión, no diría ni siquiera con sustentos sólidos. Y de ahí viene directamente el desplome que tuvo desde 70.000, te diría que llegó a tocar, hasta los 16.000 hoy. Y de nuevo, nosotros creemos desde Dividen siempre, y es lo que decimos, según tu perfil, una buena cartera diversificada. No damos opinión si es un buen negocio o una buena inversión. Es un producto más, que está bueno que suceda esto,
porque todos los mercados que van creciendo y van madurando tienen que pasar por estas situaciones y ir de alguna manera depurando de lo que es algo sólido, como puede ser realmente el blockchain, ¿no? Que realmente tiene un montón de cuestiones por verse y por hacerse y por trabajar, y después dentro de lo que son las monedas, realmente cuál es la que tiene la solidez suficiente como para aguantar este nuevo cambio de paradigma, como bien decías vos, Santiago, que estamos en ese lugar. Hay que hacer una distinción importante que lo mencionabas. El blockchain es una tecnología que es súper atractiva y que tiene un montón de valor agregado en sí. Las criptomonedas son un mundo aparte, son una partecita de ese mundo. Exactamente. Universo, diría. De hecho, muchos bancos y entidades financieras mundiales están usando el blockchain como estrategias de ciberseguridad. O sea, es algo aparte de lo que, digamos, de separar del mundo bien cripto, que quizás para los que no están tan metidos parece lo mismo y realmente es muy diferente. Y relacionado directamente con eso, ¿qué composición creen que debería tener una cartera de inversión también en este contexto de incertidumbre mundial? Santiago. Para mí, interesante. Mirá, a ver, yo creo que esa respuesta depende totalmente del perfil del inversor, ¿no? O sea, depende mucho de en qué punto de su vida está, qué está buscando, si está buscando proteger valor, si está buscando hacer crecer muy rápidamente su patrimonio. Entonces, como siempre, hay tantas carteras como inversores en el mundo, de alguna manera, ¿no? Total. Entonces, uno puede recomendar, me parece que mejor, más que la cartera, diría los activos en los que hoy vale la pena invertir, porque dado el contexto mundial, tienen características que se ajustan y dan a la situación y que dan no solamente protección, sino una rentabilidad que va a estar sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, como decíamos un ratito, para nosotros, desde nuestro punto de vista, al margen de que aparezcan ahora algunos instrumentos de inversión, ya sea bonos del tesoro, bonos corporativos de varios países que empiezan a tomar un poco más de color, nosotros siempre recomendamos como un gran activo para tener en cartera el real estate, ¿sí? Porque en nuestra visión, esta analogía que hacía el elefante, ¿no? O sea, una parte de tu patrimonio puesta en algo que no te va a hacer multimillonario, obviamente que sí, ¿no? Pero digo, te puede hacer multimillonario, pero digo, en la práctica uno va a ganar retornos constantes. La constancia es una palabra muy importante, ¿no? Constantes a largo plazo con una suba que todo el tiempo te va a estar generando retornos, todo el tiempo te va a estar generando apreciación de capital y que se mueve totalmente distinto a cómo se mueven los mercados. Entonces, si de repente hay una baja muy fuerte como la que hubo en estos últimos tiempos, el real estate no se ve impactado de la misma manera. Y al final del día, lo que más me gusta decir a mí, que es un activo que está, digamos, fundamentado por la vivienda de la gente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en un instrumento de inversión, básicamente tiene que pensar en cuáles son los fundamentos de esa inversión. Entonces, cuando uno ve los fundamentos del real estate, igual como mencionabas vos hace un ratito, Santi, el real estate está basado directamente en la economía real, y más real que la vivienda de la gente no hay. Es lo último que van a dejar de pagar, es lo último que van a tratar de cuidar, su casa, su vivienda, donde viven sus hijos, donde vive su esposo, su marido. Entonces, en ese sentido, me parece que ese fundamento es algo muy interesante para destacar a la hora de decir, bueno, ¿por qué elijo este tipo de activo? ¿No? O sea, esa es un poco mi... Sí, no, creo que eso, la diversificación es bastante clave, no solamente en los instrumentos, sino también si uno puede mitigar riesgo de países, también es relevante. Digo, hoy estás en un mundo, digamos, cualquiera que te dice yo sé lo que va a pasar el año que viene, te está mintiendo. Así que es mentira, uno puede analizar y decir más o menos, leyendo, estudiando y demás, creo que viene por acá, pero nadie sabe qué va a pasar. Sobre todo porque de un día a otro un país le declara la guerra a otro y todo lo que pensabas cambió. Entonces, en ese escenario me parece que está muy bueno diversificar. Digo, si nos está viendo gente que vive en la Argentina, tratar de buscar algún instrumento de afuera para poder poner aunque sea una parte de la cartera en eso, tratar de buscar quizás en Estados Unidos o algo en Europa, que siempre tenga una cierta seguridad, y tratar de ser un poco más arriesgado acá. Digo, yo creo que Argentina hoy tiene más riesgo país, por ejemplo, que El Salvador, una economía que se bitcoinizó. O sea, digamos, de alguna manera, no es que toda su economía está en Bitcoin, pero digo, tomó una decisión que lo hizo perder muchísimos millones de dólares. Entonces,
Argentina hoy es una oportunidad para tener algo, me parece a mí, por lo menos yo, desde mi lugar, yo no recomiendo nada que no haga, así que estoy llevando algo de Argentina ya hace un tiempito y viene creciendo de alguna manera porque yo creo que está muy, muy golpeado, ¿no? Con lo cual creo que de ahí, de alguna manera, hay que buscar algo de riesgo, pero eso, un poco lo que decía Iván también, sabiendo el perfil del inversor de cada uno. Yo creo que eso, diversificar es clave y reitero, no solamente por instrumentos, sino también a nivel país. Sí, Buscar herramientas que lo totalmente de permitan. acuerdo y me parece que hoy en día es bastante más fácil que en otras épocas salir a buscar otro tipo de instrumentos, otro tipo de mercados, hay mucha información disponible. Que hay plataformas más hay accesibles. 100%, Sí, entonces sí. me parece que es cuestión de moverse y eso es fundamental también para decirlo, ¿no? Porque uno tiene que moverse, o sea, en este mundo de incertidumbre, de volatilidad, hay que buscar, hay que diversificar. Me parece que la palabra clave es esa, que es lo que nosotros siempre recomendamos a todos los clientes. Nosotros decimos, mira, eh, tenés que estar en un mercado, tenés que estar en otro mercado, nadie tiene la bola de cristal, ¿sí? Lo que te pueden ofrecer son productos muy buenos, con excelentes fundamentos, pero al final del día no se sabe, nadie sabe nada, ¿no? Entonces, lo mejor es tener, como siempre, huevos en distintas canastas, ¿no? Y te agrego algo que es importante para la gente que está iniciándose y demás. Traten de buscar digamos, instituciones confiables, digamos, que tengan cierta trayectoria, no traten de ir 100% a lo innovador porque muchas veces no hay tanta experiencia en el management, hay mucha capacidad de pifiarla, digamos, traten de ver un poco las cosas con historia para poder resguardarse un poquito porque en el momento de volatilidad hay que saber manejarla y a veces confiar en el management es como muy importante. Eso. Yo para agregar, porque justamente los fundamentals lo están diciendo, la diversificación, hablaste de los distintos mercados, trayectoria, ¿no? que habiendo pasado y de nosotros como empresa desde el grupo Chomer, ¿no? Con 60 años en real estate. Yo lo que a mí me gustaría agregar para toda la gente de Latinoamérica, para los colombianos, para los chilenos, mexicanos, peruanos y argentinos que hoy nos están viendo, que en este momento que es tan difícil tomar decisiones, no se queden estáticos. Porque el concepto de inflación, lo que hace justamente el famoso lo guardo debajo del colchón, el que tengo una plantita y pongo la plata, el que lo dejo en una caja de seguridad, que estábamos muy acostumbrados en eso en la Argentina, porque siempre con este tipo de cambio, inflación y demás, siempre como venías ganando, pero estábamos con inflación de 2 puntos. Ni que hablar de lo que estábamos hablando, no sé si te acordás, Iván, en la anterior que tuvimos con Suchovicki. Estamos hablando de una inflación de casi el 10%. Ahora estamos en un 7%. Es muy fuerte eso, es una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte. Entonces sí, lo que digo es, la cartera va a depender, obviamente, del perfil, obviamente de diversificación, pero tienen que hacer algo. No se tienen que quedar quietos, porque ahí estás perdiendo todos los días un poco más. 100%, y no solamente el 7%, es el 7% más el costo oportunidad de cualquier instrumento. 100%. O si quieres tomar un bono bastante seguro de Estados Unidos, cualquier bono del Tesoro a 10 años, Totalmente de acuerdo. ya estás hablando de otro 5%. Realmente es fundamental para que uno pueda cuidar el capital, protegerlo, moverse y estar activo, diversificar. Y bueno, nosotros somos bichos del real estate, ¿no? Siempre vamos a amar ese tipo de producto más que otro porque realmente creemos en la potencia que tiene y no es menor que nuestra región y en el mundo, es uno de los activos más importantes del mundo, pero diversificación es fundamental. Creo que esa es la palabra que resume la... Concepto que nos llevamos de esta charla. Y pasando un poco al tema de los mercados y los comportamientos, ¿cómo creen que se comporta y qué ventajas tiene también el mercado estadounidense respecto de otros mercados? O sea, ¿por qué creen que los argentinos por ahí buscan cada vez más invertir afuera? Bueno, si vos ves, bueno, acá hay un concepto que es interesante, sobre todo para los que escuchan, pero por ahí no están tan metidos en los números. Viste, todo el tiempo se habla de la deuda de Argentina, la deuda. En realidad, Argentina es acreedor neto del mundo, digamos. Los argentinos tenemos más dólares de los que en realidad debemos. Tenemos en el mundo 127.000 millones de dólares netos dando vueltas por el mundo que no están en el sistema financiero local.
Con lo cual, de alguna manera, el argentino todo el tiempo está buscando salir a buscar afuera lo que no encuentra acá. Y creo que mucho tiene que ver con la jurisprudencia un poco de lo que ha pasado en la Argentina. Digo, tenemos muchísimos default. El mundo ya no defaultea la deuda. En la Argentina, digamos, venimos Defaultadores seriales. defaultadores seriales, y eso es de verdad, puede ser un concepto que se estudia, defaultadores seriales. Y Argentina está ahí. Entonces, digamos, de alguna manera, medio que fuimos a contramano y le cambiamos las condiciones a los que han invertido, los que han... Cuando el Tesoro de la Nación tiene un déficit y busca salir a endeudarse, básicamente le está diciendo, yo necesito que alguien me preste plata. Entonces, si vos terminás defaulteándole al que te prestó plata, no te van a prestar más. Eso es un poco lo que está pasando ahora y lo que hemos sufrido como ahorristas los argentinos, que cada vez que compramos activos argentinos no fue mal. Entonces, primero es eso, es una volatilidad que es probable que siga por bastante tiempo. Y después la jurisprudencia. Me parece ahí que Estados Unidos te da un marco legal que es, no sé si incorruptible, pero por lo menos que ha llevado muchísimos años sin que se un índice de corrompa. corrupción por ahí más bajo que de lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Y yo creo que te voy a destacar un punto muy bueno que dijiste antes, que es el track record. ¿Entendés? Vos recién hablabas de cuando uno tiene que invertir, tiene que buscar una empresa o institución con track record. Y lo mismo lo tiene que hacer con el mercado en donde va a invertir. Entonces, cuando uno se pone, digamos, desde esa perspectiva y analiza cuáles son las opciones para invertir, en qué mercados me van a dar más institucionalidad, más estabilidad, más constancia, mercados y submercados que sean realmente sólidos y que estén fundamentados por cosas, digamos, reales y no por burbujas o cosas de ese estilo, o por variaciones políticas. Entonces, me parece que Estados Unidos muestra eso, muestra que es un país que a lo largo del tiempo, los últimos, no sé, centenares de años, siempre viene resolviendo las cosas a tiempo, de forma prolija y muestra esa constancia, ¿no? Lo hablábamos recién con el tema de las tasas de interés. O sea, algo que había miedo en el mercado de que no puedan dominar la inflación, de que se escape. Claramente, en menos de 6 meses demostraron con una política muy acertada en ese sentido, por lo menos desde mi opinión, empezar a mostrar un control bastante importante de la suba que estaba viendo la inflación. Entonces, todo este tipo de cosas son parámetros que te dan un indicador de que Estados Unidos realmente presenta condiciones muy buenas frente a otro tipo de mercados. No decimos nosotros que es el único mercado en donde uno tiene que invertir, porque volvemos al concepto que hablábamos recién de la diversificación. Sí decimos que es un mercado muy, muy bueno, con condiciones realmente muy buenas, y que para los latinos que estamos acostumbrados a esta volatilidad económica, política, social, como decía recién Max, lo mismo pasa en Perú, pasa en Colombia, con el tema de evaluación de la moneda, pasa en México, índice de corrupción muy altos, una pobreza o sea, porcentaje de pobreza realmente muy altos. Me parece que todo eso hace que, de alguna manera, la gente busque estabilidad, constancia. Entonces, si vos te pones a pensar quién ofrece esa constancia en el mundo dentro de lo que es el mapa occidental, porque es mucho más difícil de invertir a Oriente para nosotros, pero vamos a dejarlo de lado por un segundo. Europa está con todo el tema de la guerra, Latinoamérica tiene mucha volatilidad, y cuando digo, bueno, ¿dónde me queda para depositar parte de mi patrimonio? Estados Unidos, independientemente del track record que me presenta, ¿no? Me parece que esos son los puntos comparativos. Y si tuvieran, un poco siguiendo esa línea, si tuvieran que aconsejarle, ¿no?, a quien busca invertir y por ahí todavía no se anima, no dio esos primeros pasos, ¿qué le aconsejarían relacionado con esto del track record y buscar lugares confiables? A ver, yo creo que un poco lo mismo que decía recién Santiago. Cuando vas a elegir un mercado, busca mercados que tengan condiciones muy interesantes, por lo menos para una parte importante de tu patrimonio. Después, si uno quiere buscar una rentabilidad adicional, tomando un poco más de riesgo, perfecto. O de repente en un mercado como en Argentina, que lo conoce, tiene más ventajas a la hora de elegir, por ende tiene más facilidad para encontrar alguna perla que realmente pueda generarle mucha rentabilidad. Pero digo, me parece que cuando vas a elegir mercado, mirás eso, y de vuelta cuando vas a elegir la institución, el vehículo o el instrumento que uno va a utilizar, también una empresa o un vehículo o un instrumento que tenga un track record interesante, y agrego lo que decía recién, que los fundamentos de ese producto sean sólidos, ¿no? Esto volvemos a la charla del cripto recién, ¿no? O sea, uno puede decir que es un excelente activo o que no, o sea, no se sabe, ¿no?
pero cuando uno se pregunta realmente, bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la moneda? Y ahí es cuando empieza a perder un poco el sustento, ¿no? Entonces, o todavía por lo menos no se encontró. Así que bueno, yo creo que diría eso, ¿no? Un poco. Vos, Santiago, ¿qué le recomendarías a esa persona que todavía no comenzó a invertir? Va a sonar medio tonto lo que voy a decir, pero la mejor recomendación para alguien que no se anime a invertir es que invierta. ¿Por qué digo esto? Porque no vas a entender nunca realmente las comisiones, los costos, las idas y vueltas, la suba porcentual, la baja porcentual que vas a tener, si realmente no pones tus primeros ahorros a funcionar en un mercado comprando cierto activo. Con lo cual parece una pavada, pero realmente para el que no se anima a dar ese primer paso es fundamental hacerlo y de manera real para entenderlo y sufrirlo. Porque los que invertimos hace bastante es porque sufrimos mucho al principio también de habernos pegado palos y palos, decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? No hay garantía de nada. Mi primera inversión de todas fue un call de Galicia, imagínate, hice cualquier cosa, al día siguiente no tenía nada y después empecé a entender un poquito más de qué se trataba, pero la sufrí. No, con lo cual me parece eso, parece un detalle, pero es realmente importante en decir, bueno, me animo y saco eso que tengo de la caja fuerte o que lo tengo en los dólares ahí abajo del colchón y empiezo a buscar alternativas que realmente, que quizás me va mal a la primera, y puteo y demás, perdón, pero pero después eso te da la noción de entender realmente lo que estás haciendo, de por qué hablamos nosotros de diversificar, de qué realmente significa eso, de a quién realmente ir a buscar y que te dé, digo, hubo muchos esquemas Ponzi este año, particularmente ahora, y que mucha gente quedó atrapada, que parece quizás gente que se quería animar a invertir y terminó invirtiendo con cualquier persona, cualquier cosa, y eso por eso el track record es tan importante. Digo, son todas cosas que están fundamentadas por haber vivido malas experiencias también y quizás que se conocen, ¿no? Principales exchange de Estados Unidos con cripto fue algo de Tremendo. millones de dólares. Miles de millones. No, por eso, billones. Ok. Por eso, billones de dólares. Estamos hablando de las principales. Pero estoy totalmente alineado. Yo iba a ir exactamente a ese lugar. Tenía un maestro que siempre me contaba y demás, cuando era más chico, que a mí siempre me gustaron las inversiones y demás, y me contaba y me decía, mira Maxi, para ganar tus primeros 10.000 vas a perder 2.000. Para ganar tus 200.000 vas a perder 20 lucas. Esto es algo que es natural en el proceso de toma de decisiones. Pero por sobre todo es dar ese primer paso y demás. Con todo lo que ya hablamos, ¿no? El track record, el mercado, la confianza con quien te estás asesorando. Si tenés alguno que ya vivió ese camino, ¿no? También. Y tenés che, mirá, yo invertí acá, me está yendo bien, te presento. Esas cosas también le dan seguridad y demás. Pero Santiago está en esa línea totalmente. Y ya pensando un poco en el 2023, ¿qué proyecciones tienen para Estados Unidos, tanto en lo político como en lo social, para el año que viene? ¿Cómo creen que va a impactar la inflación, la suba de tasas en el mercado inmobiliario, aun cuando los últimos datos demuestran que está bajando, ¿no? Pero, ¿cómo impactaría? Bueno, en realidad tenés distintos efectos ahí. Cuando uno ve la suba de tasas de interés en general, no siempre tuvo el mismo comportamiento del real estate, a veces fue más marcado, a veces fue menos. Lo que sí tendés a ver es que los créditos hipotecarios tienden a encarecerse un poco más, lo cual te deja también un espacio para que los alquileres empiecen a ser una opción, y si no tenés un mercado inmobiliario que vaya creciendo a la misma velocidad, de repente tenés más demanda, los alquileres suben, está pasando un poco eso, digamos, los alquileres están subiendo, y no solamente en Estados Unidos, en Europa también, con lo cual estás teniendo, primero, el efecto que está primando, por lo menos en este momento, es que la suba de tasa de interés vino acompañada con una suba también de los alquileres, por lo menos en una primera instancia. Hay que ver, reitero, para mí es una suba que va a continuar y que después van a tratar de morigerarla un poco en relación a lo que se viene. Creo que en lo político en particular no vimos demasiadas sorpresas. Digo, el último que fue, ahora vamos a tener elecciones recién en noviembre de 2024. Las últimas elecciones dejó una banca más, una banca menos, pero básicamente quedaron los republicanos y los demócratas igual, con lo cual ahí no hubo demasiadas sorpresas. Pese a que hay un descontento mayor desde lo presidenciable, los partidos no han cedido demasiado, con lo cual no veo cambios demasiado raros desde Estados Unidos. No, Vos quizás lo vi más de cerca, sí, no, pero no, digo. no, y también hay una realidad, o sea, la institucionalidad que tiene Estados Unidos, lo que hablábamos recién, los cambios políticos, los cambios presidenciales más que nada, no suelen tener el mismo impacto que conocemos acá, ¿no? Entonces,
allá la gente no se mete en política, o sea, como la economía funciona mucho más independizada de la política que en Argentina. En Argentina, obviamente, por la cantidad de impactos que hemos tenido a lo largo de la historia, queda como un trauma, ¿no? Entonces, cada movimiento, cada impacto, cada cambio político, uno está súper atento para ver que no le toquen la cartera de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que en Estados Unidos eso no pasa, o sea, vos hablás con todo el mundo allá y están totalmente, o sea, mucho más desinformados de la política que acá. Con respecto al tema de las tasas, ya el mercado venía descontando desde ya hace bastante tiempo una suba muy fuerte de tasas. Lo que está pasando ahora es que está empezando a haber un poquito más de buen ánimo que lo que había hace 6 meses, te diría, porque, bueno, obviamente como se está viendo que la inflación se está logrando controlar, que fue lo que pasó digamos, hace creo que 2 meses más o menos, que pasó al revés, que salió un dato inflacionario con una suba mayor y obviamente generó un movimiento en el mercado. Ahora pasó lo contrario, ¿no? Y no solamente un mes, sino ya varios. O sea, ya se está viendo una tendencia, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, esa tendencia lo que está generando es de alguna manera, buen sentimiento de que se va a controlar la inflación mucho más rápido de lo esperado, sin una suba de tasas tan alta como se esperaba, ¿sí? Sí es probable, y como decía Santiago, hay todavía una idea de que pueda haber alguna que otra suba más. Se hablaba de fin de año, no la hubo, lo cual es bueno. Probablemente sea para el primer semestre del año que viene, pero en ese sentido me parece que es muy bueno. Ahora, como decía antes, esta suba de tasas generó un reseteo en la economía del mundo, más o menos, en las condiciones en las que uno tiene que invertir o los activos que uno tiene que buscar. En ese sentido, vos recién hablabas, por ejemplo, del impacto en el real estate allá, ¿no? O sea, eso es claro. Hay que mirar muy bien después, inclusive cuando uno va a Estados Unidos, en qué invierte, ¿no? Entonces, allá el real estate, y en realidad en el mundo, esta creencia de que se mueve de forma proporcional a los movimientos de las tasas es falaz en realidad. Todos los expertos te van a decir que no es así, porque hay un montón de factores intrínsecos y extrínsecos que afectan al real estate, que mueven las valuaciones, que mueven los alquileres, ¿no? Sí hay una realidad, o sea, allá sí hay muy buenos activos, ¿sí?, para invertir en este tipo de contextos que son justamente los que más se están buscando hoy, que es justamente el multifamily, ¿no? Entonces, el multifamily lo que te permite es, de alguna manera, protegerte, como decías vos recién, Santiago, ante contextos de crisis o de suba de tasas, por ejemplo, como el actual, donde se encarece el ir a comprar una vivienda porque el financiamiento es más caro, hay menos gente que compra, por ende hay más gente que alquila, y obviamente lo que termina pasando es que los edificios de renta se llenan, suben los valores, hay más demanda. Entonces, en ese sentido, si bien hay un escenario cambiante en Estados Unidos por este tema de las tasas, uno tiene que buscar, porque hay varias cosas en las que uno puede posicionarse para protegerse de este contexto, ¿no? Totalmente. Yo creo que para agregar un poquito, ¿no? Porque la pregunta fue qué esperamos para este 2023 y demás. Sí, nos fuimos por otro lado. No, pero siempre, eso es lo divertido de esto, justamente, y lo enriquecedor. Pero volviendo ahí, creo que la respuesta va a ser depende. Y ese depende va correlacionado con la pregunta anterior, que no puedo agregarte un poquito por qué el mercado en general para el inversor es tan atractivo en Estados Unidos, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a poner a definir, bueno, está sirviendo, la última vez el chairman de la Fed, Powell, salió a hablar y dijo, mirá, venimos bien. Vieron que los mercados subieron un montón. Salió a hablar el chairman, el número 1, y dijo, mirá, venimos bien, pero nosotros vamos a seguir con esta tendencia, ¿eh? Nosotros vamos a seguir aumentando. Ahí tenés un tema muy importante, ¿no? ¿Realmente van a seguir o no? Hay un índice que mide la confianza que tienen sobre lo que están diciendo los chairman. Y esa confianza fue muy fuerte. Dijeron, che, van a seguir subiendo y demás. Al otro día se desplomó la bolsa otra vez. Inmediato, ¿eh? Estamos hablando 24 horas. A mí me gusta mucho mirar los movimientos ahí. Después, por otro lado, a ver si realmente va a seguir bajando la inflación, ¿no? Seguimos, en mi punto de vista, una inflación muy alta para el mundo. El mundo está caro. Veníamos charlando con él en el ascensor. Vos venís
de Londres, ¿correcto? Contame vos cómo se vive ahí. Mirá, y nosotros nos quejamos con el 100% y con todo esto. Pero entonces digo, está la guerra. La dejamos medio, viste, de lado, más en Argentina, que no parecen novedades. Pero estuvo hace muy poco el presidente, ¿no?, de Ucrania, ahí en los Estados Unidos, con una frase muy linda que leí, que es: acá ustedes no nos están dando una ayuda, ustedes están haciendo una inversión. Entonces hay tantos factores para definir qué va a pasar en 2023 que es sumamente interesante. Y ahí voy a la que hiciste anterior, que es por qué Estados Unidos es tan atractivo. Y lo voy a poner de una manera como vos también lo dijiste, Santiago, te lo voy a tomar medio tonto. Pero son los que tienen la maquinita de hacer los dólares. Y parece algo sonso, pero si el mundo está más complicado, pero yo soy el que puedo hacer más plata, y no solo eso, sino que en función de lo que yo defina el mundo, porque vos mismo lo dijiste, ¿no, Santi? Europa no puede subir las tasas porque no sigue con el crecimiento económico. Y es muy peligroso, porque ahí es donde la gente se te da vuelta. Entonces se viene un año 2023 donde hay que estar muy atento y cualquier novedad, cualquier noticia nos puede afectar rápidamente. Pero vería inflación, vería tasas de interés, vería ciclo de esta guerra que se está viviendo, que esperemos que sea para mejor, que la guerra termine y esperamos la paz como siempre queremos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y volviendo un poco al mercado de Argentina, un poco hablamos ya hace un ratito, pero ¿cómo ven el panorama argentino en un año electoral como el que se viene? ¿Creen que es favorable el contexto mundial o no? Desde afuera. Santiago. Lo veo. Dale. Lo veo desde afuera. No, y Argentina vive siempre un camino medio paralelo. Digo, hoy Argentina está viendo cómo recorta subsidios de energía en un contexto en el cual el mundo está diciendo, bueno, ¿cómo subsidiamos la energía para que la gente no le pese tanto? Entonces, estamos medio yendo a contramano, pero por haber hecho las cosas mal, o digamos, haber subsidiado a gente que quizás no ha necesitado durante mucho tiempo. Y ese es un pequeño ejemplo de un montón de cosas que pasan en Argentina. Así que yo creo que vamos a vivir no solamente el año que viene, sino un par de años más, un poco despegados de quizás la tendencia más global. Creo que sí va a venir un año movido para Argentina. Tenemos muchos vencimientos de pesos y que la gente en general en años electorales trata de dolarizarse, con lo cual va a haber una demanda no tan fuerte por los pesos. Va a haber también si todo sigue igual, una sequía que va a impactar en la cantidad de dólares que entren, con lo cual la brecha cambiaria puede tener un impacto mayor. Entonces yo creo que ahí hay que estar cubierto, uno como inversor, de no quedarse tan descansado en pesos. Con lo cual creo que vamos a tener un año movido, desafiante para Argentina y que no necesariamente vamos a estar tan atados al contexto internacional. Creo que todavía seguimos con un 70% de particularidad bien nuestra y un poco lo que nos afecta al mundo, pero tenemos como muchas cosas para arreglar internamente y creo que se viene un año movidito, digamos, con una oposición, digamos, que está muy envalentonada con ir a buscar la presidencia, con la oposición interna peleándose también y bueno, obviamente desde el oficialismo actual viendo quién candidatean, pero creo que Argentina todavía vive una película muy, muy, muy propia en relación a lo que pasa en el mundo, que obviamente creo que la mayor afectación viene por el lado de la energía. Digo, lo que no sabemos qué va a pasar es la energía, pero si la seguimos subsidiando de esta manera y vuelve a subir a los niveles que estaba previamente, ahí vamos a tener un problemita mayor. A ver, Argentina es un roller coaster, ¿viste? Argentina es... cuando estás arriba, estás abajo, volvés, a veces estás dado vuelta y ni te diste cuenta. Yo trato siempre, porque la gente mucho que nos escucha, hay que llevárselo de una manera que lo puedan entender, ¿no? Entonces, y lo decimos también desde adentro, ser emprendedor en la Argentina es muy difícil, ¿no? Y la verdad que lo que se puede venir, estoy totalmente de acuerdo con el tema de la energía, lo de la sequía, si realmente es tan fuerte como están diciendo, la entrada de esos dólares no va a llegar. Obviamente cambios políticos, tenemos elecciones de presidente que claramente siempre trae
para bueno en la economía y para malo. Digo, trae lo que se llama, viste, las expectativas, las esperanzas, pero sin entrar en visiones políticas y demás. Estoy de acuerdo que va a ser un año que hay que arremangarse, hay que trabajar, porque el trabajo es lo que nos va a sacar adelante, pero creo que tenemos más para mediano y largo plazo muy buenas variables como para ser un gran país, eso sí lo veo. Número uno en litio, en petróleo, en gas, recursos naturales infernales, una calidad humana realmente muy buena. 2023 veremos, no lo veo tan diferente a 2022. Sí, yo creo que, a ver, no se sabe todavía, hablábamos recién de la incertidumbre en Estados Unidos y más allá del buen ánimo que hay ahora por esta ventanita, digo, del tema de la baja de la inflación y demás, Argentina es multiplicado por 1000, ¿no? O sea, el nivel de incertidumbre. Es imposible, es muy difícil, ¿no? O sea, y yo creo que por ahí el mensaje que yo más podría dar es, no hay que confiarse, ¿sí? O sea, independientemente de que haya un cambio político el año que viene, no se sabe, hay muchos problemas de fondo en la Argentina todavía. Y con esto no estoy diciendo no invertir en la Argentina. Obviamente en esta idea de diversificar y de que uno tiene acá más ventajas a la hora de invertir, 100% cada uno tiene que definir, digamos, su estrategia, pero es un activo que tiene su valor para nosotros argentinos, ¿no? O sea, activos argentinos, digo, tiene su importancia, tiene su búsqueda de parte de los inversores. Pero por otro lado te digo, mira, no hay que confiarse, porque no se sabe. O sea, obviamente la Argentina es un gran país, tiene una riqueza absoluta, tiene un potencial absoluto, pero no sabemos cuándo se va a develar ese potencial. Puede ser 1 año, puede ser 5, ¿sí? Y lo que yo siempre le digo un poco a la gente es, mira, si vas a jugar, juega con una parte, ¿viste? Es como, la verdad que tiene su riesgo, y tiene su riesgo por el tema, no solamente por lo que pueda bajar o subir, sino también por el tiempo que uno tenga que esperar. ¿Entendés? Entonces, si uno puede hoy buscar activos, mercados alternativos que de alguna manera le protejan un poco el patrimonio hasta que se aclare un poco más la situación, también vale, digamos, ¿sí? O sea, a veces tratar de buscar el jackpot, ¿viste? Y poner un pleno ahora y entrar re barato y tratar de ganar una fortuna, y el que decía en 2001, no, yo compré en la mejor parte del 2001 y después vendí, multipliqué mi plata por 5. A veces es mejor esperar un poco más hasta que se aclare un poco más el panorama y después invertir. Prefiero entrar un poquito más caro y entrar en un escenario de suba, de alza, ¿sí? Donde haya menos riesgo y más certidumbre, que estar tratando de buscar la oportunidad. Y en este sentido digo, bueno, vuelvo a decir, hay un montón de activos en el mundo, un montón de mercados en el mundo donde uno puede diversificar, información disponible y como resumen moverse y tratar de buscar no perder en este escenario inflacionario y de costo-oportunidad a la hora de analizar la suba de tasas. Me parece que va por ahí. Bueno, un poco para ir finalizando, les iba a preguntar eso, ¿cómo resumirían el panorama para el inversor de este 2023? Un poco me respondiste recién. Vos, Maximiliano, contame. Mira, la verdad que estuvimos charlando, que fue súper ameno, la verdad, Santi, muy bueno. Me encantó tu visión, que comparto un montón, y los datos que también estás compartiendo hoy con nosotros. Mira, el inversor, lo dijimos, hoy se tiene que mover, tiene que dar esos pasos, va a depender mucho de su perfil. Nosotros creemos que dentro de esa cartera de diversificación, en cualquier tipo de perfil, el real estate es una inversión donde te genera un cash flow que te permite ingresos constantes y al mismo tiempo te permite la capitalización, ¿no? Que si uno ve a lo largo del tiempo y tiene una tendencia de valores, siempre fue la alza, mínimamente ya por inflación solo ya te va subiendo. Con lo cual creo que en cualquier tipo de perfil el real estate va a tener que estar dentro de su cartera y nada, los invitamos a que conozcan más acerca de nuestro modelo de negocios,
que se refiere más que nada justamente al multifamily, ¿no? A estos complejos ya terminados, ya construidos, con renta inmediata, con lo cual un montón de riesgos ya fueron sobrepasados, no tenés riesgo de construcción, no tenés riesgo de vacancia. Y dentro del mundo del real estate es un producto donde la mayoría de inversores institucionales ponen su capital ahí. Estamos hablando de fondos de inversión, fondos de pensión, familias muy ricas y demás. Y desde Viven justamente damos el acceso a que puedan entrar en este modelo, ¿no? Y la verdad que para nosotros es una buena alternativa dentro de un portfolio, ¿no? Muchísimas gracias. Santiago, Bueno, tu visión. No, creo que eso, un poco lo que hablábamos, diversificación fundamental. Después el tema de los plazos, algo que no mencionamos, pero que también en esa estrategia diversificadora quizás meterse en algunas cosas más líquidas para poder salir rápido en caso de que las cosas no vayan como uno cree, y quizás otra parte más de la cartera un poco pensando más en largo plazo, es decir, esto cierro los ojos que lo pienso más de largo plazo y no me preocupo por si sube o baja en el momento, pero otras cosas poder tenerlas más quizás al alcance de la mano. Me parece que esa estrategia también es importante de seguirla, y después cada uno sabe cuánto riesgo está dispuesto a aceptar en cada contexto. Así que nada, que sigan ese instinto personal que claramente les va a servir y les va a ir bien para entenderse, porque nadie se conoce mejor uno mismo que uno mismo, ¿no? El tema de inversión es muy personal, pero eso, recomendación de nuevo, realmente muy importante. Hagan lo que hagan, en el mercado que les guste. Fíjense con quién lo están haciendo. Creo que en este mundo de hiperliquidez que comentábamos también nacieron muchas cosas que de repente no terminaron siendo lo que uno esperaba, y en ese sentido, bueno, buscar algo de track record, estar seguro con lo que uno hace, eso me parece bastante fundamental. Lo vuelvo a traer del mensaje anterior para dejarlo al cierre. Muchísimas gracias, Santiago. Un placer tenerte. Esperamos tenerte próximamente en alguna nueva edición. Bueno, y muchas gracias a todos por haber acompañado esta nueva edición de Dividend Talks. Estuvo muy interesante también el debate, seguimos todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas. Gracias, Santiago, por haber participado nuevamente. Para todos los que están interesados también en conocer un poco más sobre Dividends, pueden visitar nuestro sitio web, que es dividends.com, y nos vemos en el próximo episodio.